nos cuenta San Mateo. Y Jesús se escondió, se fue, porque querían proclamarlo rey. Se perdió. En cambio, durante su pasión, reivindicó una singular realeza ante Pilato, cuando lo interrogaba explícitamente: ¿tú eres rey? Y respondió: sí, tú lo dices, soy rey. Pero poco antes había declarado: mi reino no es de este mundo. En efecto, nos dice el Papa Benedicto XVI, la realeza de Cristo es revelación y actuación de la de Dios Padre, que gobierna todas las cosas con amor y con justicia. El Padre encomendó al Hijo la misión de dar a los hombres la vida eterna, amándonos hasta el supremo sacrificio, y al mismo tiempo le otorgó el poder de juzgarlos. Desde el momento que se hizo Hijo del Hombre, semejante en todo a nosotros. Para entender la fiesta de Jesucristo Rey, para entender el título de Cristo Rey, tenemos que caer en la cuenta que no es un rey como los reyes de este mundo, que no es un reino como los reinos de este mundo. ¿Cuántos de los que proclaman a Cristo Rey en esta fiesta se imaginan ese reinado de Cristo gobernando en la tierra, dirigiendo las cosas, igual que los reyes y los reinados de este mundo, metiendo en la cárcel a sus enemigos, sometiéndolos con la vara de hierro a dura esclavitud? Y sin embargo, Cristo, el reino de vosotros, está ya aquí entre vosotros, dentro de vosotros. ¿Y dónde está ese reino que no lo veo? ¿Tú eres rey? Sí lo soy. ¿Y rey así? ¿Rey azotado? ¿Rey humillado? ¿Rey atado? ¿Rey clavado? ¿Rey crucificado? Y le pusieron el título: este Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Y Jesús aceptó el título porque es Rey. Cuando comprendemos que Cristo es Rey de amor, entonces un reino en el amor es el reino de Cristo. Tenemos que empezar a cambiar nuestros criterios, porque si no, nunca lo vamos a entender. ¿Y cuándo viene el reino de Dios? Que cuando viene, ya vino. Entonces, ¿es esto, este fracaso? No, es este triunfo. Pues yo no veo el triunfo por ninguna parte. ¿No lo ves? Tan ciego estás. ¿No te das cuenta que Cristo va conquistando los corazones? ¿No te das cuenta que Cristo domina en los hombres, en el mundo? Hay que estar muy ciego para no ver el dominio de Dios. Eso que tiene el diablo, eso no es reinar. Eso que dura 2 días y después se acaba, no es un reino. Y no piensen que el diablo va a ser un rey. Está el rey, que es Cristo, de los buenos, y el rey, que es el Satanás, de los malos. Él no reina sobre los malos. Pervierte, pero no reina. Porque en el infierno no hay rey.
no está el que manda, el que dirige. Él allí no es el rey. Será el condenado, será el que sufre, será el culpable de tantas cosas, pero no es el rey. No es el rey. Solamente hay un rey, el que tiene dominio sobre los corazones. Y precisamente la pasión de Cristo va a demostrar que su reinado es un reinado de amor, porque no se rebela contra aquellos que le entregan, devolviéndole con violencia lo que hacen, sino ofreciendo amor. Y eso es el rey. El que no le venza el mal, ¿qué es vencerle el mal? Es entrar en la espiral del mal, es tener el mal en su corazón, es consentir al mal, haciendo el mal. Jesús resistió al mal y venció al mal. Parece, a los ojos carnales, parece que fracasó. Fíjate, lo entregaron, lo azotaron, lo maltrataron, lo coronaron, se burlaron de él y lo crucificaron y murió. Sigue la historia y resucitó. ¿No se acabó en que murió? ¿Eso es una victoria? Eso es un fracaso. Querer matar al enemigo y que resucite inmortal, vamos, es el mayor fracaso que se puede cometer en la vida. Si no lo hubieran matado, pues no sería inmortal. No podría estar en todos los corazones y en todas partes. Tendría que estar allí donde está su cuerpo, en un solo sitio. Pero venció al mal siendo bueno, haciendo el bien, transmitiendo el bien, perdonando incluso a los enemigos. Venció al mal. Esa es la victoria. Ese es el reinado. No es un rey como los reyes de esta tierra. Como dice el Papa Benedicto XVI, es la revelación y la actuación del amor de Dios Padre, que gobierna todas las cosas con amor y con justicia. ¿Cuál es la justicia? Porque este que me hace algo, yo lo llevo enseguida a los jueces para que haya justicia, que me devuelva lo que me ha quitado, que lo metan en la cárcel, que pague lo que me ha hecho sufrir. Eso no es justicia. Eso no es justicia. La justicia no es el castigo del culpable. La justicia es la reparación, es el amor, es el superar ese mal con el bien y convertir al mal, al malo, que ha dejado que el mal se apodere de él, en bien, que se arrepienta y que repare eso, amando. Ahí está la justicia. La justicia de Dios es de otra manera. Nosotros hemos puesto ahí unos jueces que hacen, que a veces hacen unos disparates y le llamamos justicia. Cuando estos jueces determinan a favor mío algún interés económico, entonces me parece que están haciendo justicia. Sin embargo, si un juez dice en Chile, una jueza, me iba contando un día que tenían un muchacho que empezó a trabajar en un supermercado y se robó una colonia para su novia, le agarraron y entonces estaban allá
entre ella, cuando después se retira empiezan a hablar y todas esas cosas, ¿no? Preparando, y la otra jueza, ¿pero cómo? ¿Y lo vas a justificar? Pero si es la primera vez, si solamente ha hecho esto, si eso es, vamos, es una tontería lo que ha hecho, que es llevarse una colonia para regalárselo a la novia, si eso no es que le vaya a solucionar la vida, si no es... ¿Y tú vas a justificar el robo? Y empezaban allí las dos a discutir. Entonces ella va diciendo, pero es que no puedo darle a este una sentencia como un ladrón que ha cometido un delito. Habrá que hacerle ver que eso está mal. Habrá que hacerle entender que no es el camino. Pero es la primera vez, ha hecho esto, ha sido solamente por esto, porque claro, que gana poco, que no tiene para dar. Entonces empezaba ya a ver con esos ojos, diríamos, de comprensión, de amor, para... No estoy diciendo que lo que ha hecho está bien, pero no lo voy a condenar como un robo, un delito, sino ciertamente está mal. Pero hay que hacerle ver que eso no es lo que se hace, ni ese es el camino, pero tampoco hay que hundirlo. Eso es. Digo, por ahí van las cosas. No es un juez que va a hundir al culpable. Eso no es la justicia. El juez que pretende hundir al culpable carece de justicia. La justicia no es hundir, es salvar. Por eso Cristo viene y con la cruz nos salva. Ahí es cuando se hace la justicia. Cuando ya hay salvación. ¿Y por qué? Miren, ¿quién nos ha creado? Dios. ¿Yo de quién soy? De Dios. ¿Que yo me condene, eso es lo justo? No. Lo justo es que yo me salve. Luego, un Dios de justicia, una acción de justicia es salvar. No salvar gratuitamente, no salvar en contra de la voluntad, sino convertir para que pueda aplicarse la salvación y que esa salvación se haga efectiva. Esa es la justicia. Por eso los que andan buscando un rey del universo que empiece a echar al infierno, tirar ahí rayos, truenos, centellas, condenaciones a todas partes y echar al infierno a todos los que se le oponen, ni han entendido la justicia, ni han entendido por dónde van las cosas. ¿Cristo qué hizo con aquella pecadora? ¿Justificarla? No. ¿Condenarla? No. ¿Qué hizo? Salvarla, que es otra cosa. Ese pecado merece esto. ¿Dónde están los que te acusan? Yo no he venido para condenar, yo tampoco te condeno. Pero si nadie te condena, vete y no vuelvas a hacerlo. Le salva de ese pecado, de esa pasión, de ese camino de condenación. Esa es la justicia. ¿Tú eres rey? Sí, tú lo dices, soy rey. El Evangelio insiste precisamente en la realeza universal de Cristo juez, con la estupenda parábola del juicio final, que San Mateo colocó inmediatamente antes del relato de la pasión. Las imágenes son sencillas, el lenguaje es popular, pero el mensaje sumamente importante. Es la verdad sobre nuestro destino último y sobre el criterio con el que seremos juzgados. El que viene a salvar no viene a buscar los pecados. Por eso el juicio no es sacarle a uno la lista de pecados, tú hiciste esto y 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 esto, vete.
es dar la oportunidad. Y por eso tuve hambre y me diste de comer. Claro que hay el que se cierra a Dios y el que le dice en su corazón un no. Yo no serviré. Bueno, pues si no, no te puedo salvar. Yo te doy la oportunidad. No serviré. No me someto, no quiero. El que persevere hasta el final en ese no, entonces es el que aquí, si no se cumple la salvación de éste, el reinado se da de otra manera. Porque el rey es el que sabe controlarse y dominarse. El dueño uno de sí mismo, el rey, es el que controla todos sus sentimientos, todas sus acciones, todos sus pensamientos, y también el que da una palabra y la cumple, y no se echa después atrás. ¿Es que no le duele al corazón de Jesús la condenación de uno solo? Lloró sobre Jerusalén porque no habían reconocido su visita. Le duele hasta derramar lágrimas, señal de que no le era insensible ni se alegraba de la condenación de nadie. Entonces, ¿por qué no salva a esos? En ese dominio entra el respeto de lo que él mismo hace. Me ha hecho como Dios, semejante a Dios. ¿En qué? En la libertad. Tú diriges tu ser. Si decides no serviré, si tu voluntad es cerrarte a Dios, Dios no te va a obligar, violentándote. El amor hace una violencia suave. Nunca un ir en contra de la voluntad. Trata de ganar la voluntad, trata de convencer, trata de animar, trata de ayudar, de empujar, pero nunca violentar en contra de la voluntad. Esa violencia del amor es distinta de la del mal. Por eso, una vez que ha creado al hombre con su realeza, con su dignidad de hombre, esto es una cosa, como ven el Santo Padre, la Iglesia actualmente está insistiendo mucho que hay que defender el hombre, la dignidad del hombre. Hay quien no entiende, sí, se habla mucho de la dignidad del hombre y entonces nos quedamos, bueno, yo como tengo la dignidad puedo hacer lo que me dé la gana. No, es que Dios te ha dado ese poder de tu voluntad, de que tú decides el destino de tu existencia, de tu eternidad, y Él te lo va a respetar, no lo va a pisotear. No pisotea tu decisión, te la respeta. Por eso insiste, busca, te trata de todos los medios de que tú le digas el sí. Pero si yo me cierro y le digo el no, aunque a él le duela en lo más profundo lo que es la pasión, eso fue lo que le dolió, la condenación de los malos, respeta, esa es la dignidad. Si tú lo has decidido, yo te respeto. No es lo que te conviene, no es lo bueno, no es, pero es tu decisión, te la respeto. No va a ir en contra de mi decisión. Por eso, cuando llegamos a entender de que nadie se condena si no quiere condenarse, nadie se salva si no quiere salvarse, nadie se salva en contra de su voluntad,
Nadie se condena en contra de su voluntad. En ese pecado en el que uno dice, yo quiero mi voluntad con todas las consecuencias, en contra de Dios, tiene que haber esa decisión para condenarse. Pero la hay, pero se llega, pero se puede cometer, se puede hacer esto. Esa es la gran dignidad que Dios te ha dado. Y al revés, el que no quiere condenarse, el que quiere salvarse, el que quiere ir al cielo, ese va al cielo. Lo que pasa es que a veces tenemos tantas debilidades, ¿no? Por eso dice el Papa en la encíclica Spe Salvi, que son pocos los que tienen esa voluntad tan limpia, tan pura, que vayan derechos al cielo. Hay tantos que sí, yo me quiero salvar, pero tiene tanto lastre, tiene tantos apegos, tiene tantos desvíos, tiene tantos defectos, que primero una purificación, primero el purgatorio. Pero ese se quiere salvar, ese se salva, ese se salva. Para eso ha venido. Cuando Cristo nos dice, mi reino no es de este mundo, tenemos que cambiar en la forma de pensar del reino de Cristo. No es como los reinos de este mundo. Vemos a los que están enamorados del poder, andan haciendo campañas políticas para poder llegar a alcanzar un poder y desde ahí imponer sus leyes, imponer su voluntad, sus decisiones. Mi reino no es de este mundo. No es político, como los reinos de este mundo. No es de dominación, como los reinos de este mundo. Es de salvación. Es de amor. Es un reino de paz. ¿Qué paz puede tener uno? Aunque esté en medio de una guerra, en medio del problema, en medio de lo que sea, cuando tiene el alma tranquila, su conciencia limpia, saber que Dios está con él. Es lo que vemos, los santos en distintas circunstancias, los mártires, ¿cómo pueden tener esa paz en medio de los tormentos? Porque como se ven en las manos de Dios, porque como ven que lo que hacen es para servir a Dios y encuentran tantos motivos para, en medio de esos tormentos, serle fiel a Dios, la paz interior que tienen es inmensa. Por eso la última visita que yo le hice a la hermana Lorena allí en el hospital, ella iba a estar más tiempo en el hospital, lo que pasa es que yo salía de Barcelona y ya no regresaba. Y me dice, ahora tengo una paz. Cuando ya se han acabado todos los deseos propios y ya solamente es el deseo de Dios, me da igual que irme o quedarme, lo que Dios quiera. En medio del sufrimiento, del dolor, pero la paz. Por eso es un reino de paz. En este mundo estás temiendo que venga el enemigo, temiendo que el jefe te caiga ahora, que es tu amigo, que cambie y que se ponga la decisión en enemigo, que el otro, que el dinero, que te falte, que el otro, tu paz no existe. En este Evangelio de San Mateo, donde el Evangelio insiste en la realeza universal de Cristo, juez, con esta parábola que pone San Mateo, de Jesús, que me pone ya al final de su predicación, porque con esto cierra el juicio final. Aparecerá el Hijo del Hombre en su trono, en el cielo, rodeado de los ángeles,
Y serán congregadas todas las naciones, separará a derecha y a izquierda a unos y a otros las ovejas de los cabritos, y dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre, porque tuve sed, me disteis, me acogisteis. Esto es, cuando uno entra en el reino de Dios, lo que hace es eso, dar de comer al hambriento, lo que hace es vestir al desnudo, lo que hace es visitar al enfermo, lo que hace es ver a Cristo en el que sufre una necesidad. Y el que empieza a ver a Cristo en ese hermano que está cerca, que sufre necesidad, ha entrado en el reino de Dios. Está en otro reino, de otra manera. ¿Quién no conoce, dice el Papa Benedicto XVI, esta página? Forma parte de nuestra civilización. Hemos marcado la historia de los pueblos, de cultura cristiana, la jerarquía de valores, las instituciones, las múltiples obras benéficas y sociales. Ustedes no se dan cuenta que, aunque no lo quieran, esto precisamente es lo que ha ido cambiando el mundo. Ahora, actualmente, por más que no lo quieran ver y reconocer, si echamos la mirada unos pocos años para atrás, para acá, hay un terremoto allá en no sé qué sitio, y no sé por qué, salen voluntarios de todas partes, de aquí salen unos bomberos, de allí otros del cuerpo de no sé qué, que van a socorrer allá. Hay ahora otro terremoto en otra parte del mundo y para allá van otro grupo a atender. Después que si hay allí una inundación, para allá que se manda comida, que se manda ropa y colchones y no sé qué, que hay por allí no sé qué, un huracán. Y entonces, y ya hemos llegado. Un huracán en los Estados Unidos que causa un desastre, Rusia manda ayuda. Todo el mundo manda gente y ayuda. Hay una desgracia allí en Rusia, Estados Unidos manda ayuda. Pero bueno, ¿esto quién lo entiende? Ese es el reinado de Cristo. ¿Ven? Es empezar a actuar esto. Tuve hambre y me diste de comer, punto. Esto, fuera del cristianismo, es inconcebible. Es inconcebible. No piensen ustedes que las otras religiones, que las otras culturas lo tienen. ¿Y por qué se está haciendo ya a un nivel mundial? Porque está invadiendo el reino de Cristo, el mundo entero. Aunque sin darse cuenta. De hecho, ya lo tenemos entre los primeros cristianos, cuando Julián el Apóstata quiso resucitar en el imperio cristiano el paganismo. ¿Qué es lo que le decía a los paganos? A los que adoraban a los ídolos. Pero tenéis que poner el socorro a los pobres, porque en esto nos ganan los cristianos. Y este es un ejemplo, un testimonio que arrastra multitudes. Por eso, como no socorramos a los pobres, nos van a ganar ellos. Entonces eso es meter el cristianismo en las otras religiones. ¿Y qué es lo que estamos metiendo? ¿La doctrina? La práctica. Esto, el amor. ¿Será que todavía, como dice San Pablo, algunos predican el Evangelio por fastidiarme, por contraposición, ellos quieren salir por encima y van a predicar a Cristo como para pisarme a mí? Y a mí me da igual, que sea por revancha, o que sea realmente por espíritu apostólico y por amor. A mí lo que me interesa es que se predique a Cristo. Pues estas cosas, que muchos no caen en la cuenta, pero que eso es un signo del reino de Cristo, es lo que va a transformar al mundo. Eso es lo que va a transformar a otras religiones. Ahora, el Papa se reúne en Asís, y vienen de otras religiones aquí a pedir por la paz. ¿Quién es el que fomenta la paz? El cristianismo.
¿Quién es el que fomenta la ayuda al necesitado? El cristianismo. Ese es el reino de Cristo. Que en los otros empieza a entrar despacio, todavía no penetra en el corazón hasta la profundidad de un santo, de un mártir. Es verdad, pero ahí está, que va avanzando, y va avanzando. En efecto, el reino de Cristo no es de este mundo, pero lleva a cumplimiento todo el bien que gracias a Dios existe en el hombre y en la historia. Si ponemos en práctica el amor a nuestro prójimo según el mensaje evangélico, entonces dejamos espacio al señorío de Dios y su reino se realiza en medio de nosotros. En cambio, si cada uno piensa solo en sus propios intereses, el mundo no puede menos de ir hacia la ruina. Esas son las ideologías. Nos viene una ideología ahora, la ideología de género, pero no se crean que es la única ideología. Hoy hay cantidad de ideologías. Y si analizan las ideologías, todas son iguales. En la base lo que tienen es el más radical egoísmo. A mí no me importan los demás, me importo yo. ¿Qué es la ideología de género? Sencillamente, mi voluntad, mi yo, es lo que yo quiero. Y esto que hoy tanto se persigue en la Iglesia Católica, pero que no se nombra, que no se dice en otros sitios, la pederastia, hay un movimiento de legalización de la pederastia. Están buscando el por qué yo no voy a tener sexo con un niño. Eso tiene que ser, porque yo lo quiero. Mientras que por un lado condenan lo que está mal, ciertamente, la pederastia, en cualquier lugar, en cualquier clase de personas, pero especialmente en los consagrados. Sin embargo, hay un movimiento que están para que eso ya sea una práctica normal y que no esté perseguida por la justicia. Entonces uno dice, pero bueno, entonces ¿qué quedamos? Examina a esos que están haciendo ese movimiento y que están provocando, que están intentando que eso se legalice. ¿Qué son? Una ideología. Una ideología. Luego vemos que el pensamiento cristiano, cuando condena la pederastia, porque la Iglesia lo condena, aunque alguno haya caído, porque el Papa lo condena, porque la doctrina de la Iglesia lo condena, cuando se mete a nivel mundial, que todo el mundo está en contra de la pederastia, es un pensamiento cristiano. Es el reino de Dios, todavía no es en su plenitud, porque en este mundo no está en plenitud. Estará después en el reino de los cielos. Y eso es lo que te dice el Apocalipsis. Si lees el Apocalipsis vas a ver la realeza de Cristo, pero en lucha y combate aquí, y en triunfo y gloria allí. Ese reino que se comienza acá, pero no se finaliza acá. Aquí está el comienzo. Y aquí uno entra en el reino de Dios. Pero la plenitud de la pertenencia se llega en la otra vida. Ahí es donde la Virgen coronada como reina, pero que está actuando aquí. Y ella ya aquí, pero aquí tuvo que ganarse el título como madre, como reina de los mártires. Y todos esos títulos de reina, de los mártires, de las vírgenes, se lo ganó aquí. Por eso en esta vida ya está el reino, pero no está completo, no está finalizado. Cristo tuvo que alcanzar aquí el título de rey de los mártires. Y todos esos títulos que Cristo y la Virgen se fueron alcanzando, logrando, perfeccionando aquí, lo tienen allá. Lo tienen allá. Por eso es que nosotros ya podemos estar, ya estamos en el reino de Dios. El reino de Dios ya está aquí, ya está con nosotros. Pero quítate de la mente un reino como el reino de este mundo. No es que Cristo se va a sentar ahí, nosotros vamos a estar aquí, y Él nos va a dar a nosotros premios, sueldos, y yo ya estoy en el reino de Dios, me dan este sueldo, yo le sirvo 8 horas aquí al servicio de Cristo y después
a vivir mi vida como me dé la gana. Eso no es el reino de Dios. Es otra cosa, es otra cosa. Ahora tienes que alcanzar el título que después vas a ostentar allá en el reino de Dios pleno, en la otra vida. Acá es donde estás ganando el sueldo que después vas a disfrutar allá. Acá es donde te estás elaborando la corona que después vas a lucir allá. La palma que después vas a portar allá. Eso es el Apocalipsis. ¿Y estos quiénes son y de dónde han venido? Los que vienen de la gran tribulación. Entonces el reino de Dios está en medio de una tribulación, pero es reino de Dios. Ya empieza. Pero eso no solo eso es el reino de Dios, ni llega hasta ahí nada más. Continúa y se perfecciona y llega a la plenitud en la otra vida. Ahí sí. Si no hubiera resurrección, el reino de Dios aquí sería el mayor de los fracasos. Porque pelear para tanto, luchar para luego morir mártir y quedarte ahí y no resucitar y no tener la palma y no tener la corona y no tener la victoria, eres un fracasado. Así de sencillo, eres un fracasado. Es el comienzo, pero precisamente el triunfo está en ese momento, donde se vence al mal, se pasa de la muerte a la vida. Nosotros parece que es pasar de la vida a la muerte, ya se ha muerto. Ahora es cuando vive, ahora es cuando se libera de los límites que le da el cuerpo, que le da esta vida. Ahora es cuando sale de las limitaciones del ser humano para empezar a vivir como ángeles de Dios, con pleno poder. Ahora sí que puede moverse y actuar totalmente de otra manera, según el Espíritu y no según la carne. El reino de Dios no es una cuestión de honores, dice el Papa Benedicto XVI, apariencias, y por contrario, como escribe San Pablo, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y en medio de la persecución, cuando uno ama a Dios y ve que esto le sirve de corona, es feliz. Me están persiguiendo, pero yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, yo no he hecho nada, soy inocente. Ahora Cristo está conmigo. Vuelvo a repetir estas palabras para ver si se nos mete. El reino de Dios no es una cuestión de honores. Es que yo quiero que Cristo triunfe, es que yo quiero que la iglesia triunfe, que todo el mundo la respete. Honores humanos. Es que yo quiero que la iglesia... Es que la iglesia está triunfando. Pues yo no veo que triunfe. Mira al Papa cómo le persiguen, cómo lo hacen. Ya, sí. ¿Y qué? ¿No lo ves cómo aclara la verdad? Y cómo en todas partes pelean contra él. Y esas campañas que hacen, ¿no lo estás viendo? Unas campañas contra el Papa y después millones van a ver al Papa. ¿De qué han servido las campañas? Para demostrar la impotencia de sus actos, de que Dios puede más. Y si quieres verlo, la cantidad de dinero que emplean y luego la cantidad de dificultades que ponen. Y nosotros empleamos una cantidad en la iglesia, los católicos, una cantidad de dinero ínfima y muchísimo menos que lo que ellos emplean para el mal. Y sin embargo, ¿qué respuesta hay para un lado y qué respuesta hay para el otro? Así de sencillo. Eso es. ¿Sí? No es cuestión de honores y de apariencias, que parece que todos estamos, que somos del reino. Eso es la apariencia, que a veces también es la apariencia cuando yo quiero ir a comulgar, estoy en pecado mortal, para que se me vea, y entonces queremos ir a comulgar todo el mundo, apariencias. No es eso, es otra cosa. Al Señor le importa nuestro bien, es decir, que todo hombre tenga la vida y que especialmente sus hijos más pequeños puedan acceder al banquete que ha preparado para todos. Qué bonito. No es el reino de Dios para los fuertes, no es el reino de Dios solo para los grandes,
no es el reino de Dios para los poderosos. Es que Dios quiere que los más pequeños puedan acceder al banquete del reino preparado para todos. Los grandes, que se hagan pequeños y podrán entrar. Los pequeños, que sigan siendo pequeños, que no quieran ser grandes, de ambición, de honores, de poder, de soberbia. Por eso no soporta las formas hipócritas de quien dice Señor, Señor, y después no cumple sus mandamientos. Qué bonito, así dice el Papa, ¿eh? Por eso no soporta las formas hipócritas. Claro, cuando uno lee en el Evangelio esas palabras que parecen duras, donde el Señor, muchos vendrán aquel día y dirán, Señor, Señor, no os conozco, apartaos, obradores del mal. Hemos predicado en tu nombre, hemos hecho milagros, ¿sí? Señor, ábrenos, no os conozco, apartaos, malditos. ¿Pero por qué? Si dicen, han predicado en su nombre, han hecho milagros y tenían el nombre del Señor en la boca. No, estos son las formas hipócritas del que dice Señor, del que piensa que estar en el reino de Dios es honores y apariencias. Yo voy a misa, yo comulgo, cuando hay que bautizar bautizo, cuando hay que estar en una boda voy, cuando hay que ir a un entierro voy, pero no cumple los mandamientos. No cumple los mandamientos. Dios acoge a los que día a día se esfuerzan por poner en práctica su palabra. En su reino eterno Dios acoge a los que se esfuerzan. Por eso la Virgen María, la más humilde de todas las criaturas, es la más grande a sus ojos y se sienta como reina a la derecha de Cristo Rey. A su intercesión celestial queremos encomendarnos una vez más con confianza filial para poder cumplir nuestra misión cristiana en el mundo. Cristo Rey. Pídele, así como la Virgen la más humilde, la más pequeña, y la acoge a su derecha como reina. Pídele su intercesión poderosa para que cumplamos. Pues vivamos este día. Y miren, también el Papa Benedicto XVI, en realidad precisamente porque era hijo de Dios, Jesús se entregó libremente a su pasión, y la cruz es el signo paradójico de su realeza, que consiste en la voluntad de amor de Dios Padre por encima de la desobediencia del pecado. Ahí tenemos, este es el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Es el reino de la santidad. Es el reino del amor de Dios Padre por encima de la desobediencia del pecado. Por eso Jesús, desde la cruz, que parece que es el fracaso de su realeza, es cuando demuestra que ahí el reino de Dios triunfa. ¿Por qué? Porque no es en la apariencia y el honor del ser el que machaca al enemigo, sino el que cumple los mandamientos del Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, porque he obedecido hasta la muerte y muerte de cruz. Si quieres entrar al reino de Dios, mira a María, aprende de ella a cumplir los mandamientos. Si quieres ir al reino de Dios por toda la eternidad, entra aquí, en esta vida, en el reino de Dios, guardando los mandamientos.
Si quieres ir al banquete del reino de Dios, piensa, acepta, vive como los que están en el reino de Dios. Así es como se va. Lo demás, esa hipocresía, Señor, Señor, en tu nombre he predicado, Señor, Señor, en tu nombre he ido por ahí haciendo apostolado, Señor, Señor, en tu nombre he hecho milagros. No os conozco. Tú buscabas tu propio interés, no buscabas la voluntad de Dios. Tú buscabas tu propio beneficio, no buscabas el servicio de Dios. No os conozco. Pues entra ya desde aquí, en esta vida, en la vida, en la obediencia del reino de Dios, para que puedas con la Virgen y con Jesús estar en el reino eterno. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío, dulce corazón de María, sé la salvación mía. Santo Patriarca José, Ruega por nosotros. ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.